¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Una jornada cargada de información por lo que está ocurriendo allí en el Senado de la Nación, donde ya se está debatiendo finalmente, se dio quórum y comenzó el debate de la ley de bases. En un ratito vamos a estar viendo en vivo, en directo, lo que allí está ocurriendo. Tenemos a analistas aquí que nos están acompañando también en el día de hoy, y eso será en un instante. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Ley de bases, el gobierno logró el quórum y continúa negociando con la oposición. La Cámara de Senadores debate por estas horas la ley de bases, el proyecto presentado en el Congreso por el presidente Javier Milei, mientras el Poder Ejecutivo continúa las negociaciones con la oposición dialoguista. Paro nacional de aceiteros por tiempo indeterminado en rechazo de la ley de bases. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina anunció un paro nacional por tiempo indeterminado. El gremio de los aceiteros y desmotadores, que encabeza Daniel Jofra, lleva adelante la medida en rechazo de la pretensión gubernamental de modificar más de 200 leyes nacionales para establecer una reforma laboral regresiva. Un nuevo fallo favorece a la empresa Vicentín. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la provincia de Santa Fe denegó el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto la firma Commodities Sociedad Anónima contra la sentencia del mismo tribunal que homologó la propuesta de acuerdo con la empresa oriunda de Avellaneda. Muy bien, es el momento ahora de hablar del tiempo. ¿Qué nos depara para las próximas horas? Con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día jueves tendremos el cielo mayormente nublado, con una mínima de 21 grados. Sí, vio bien, 27 será la máxima. El día viernes, atención, llegan algunas lluvias en formas aisladas a la ciudad de Buenos Aires, con 20 grados de mínima, 23 la máxima. Y el día sábado ya el tiempo mejorando y también descendiendo la temperatura. Cielo algo nublado, mínima de 13, máxima de 21 grados. Muy bien, y comenzamos entonces a desarrollar la información. Y en este caso te decía que finalmente comenzó a tratarse la ley bases. Allí ya se ha dado quórum a partir de las 10 de la mañana. Hubo un homenaje a los senadores Pereira, por sobre todas las cosas, y también ya se ha presentado con los puntos y las comas la ley en el Senado. Vamos a escuchar un poquitito lo que está hablando por estas horas, en estos momentos, el senador Martín Lustó. Estamos viendo una caída de 20.000 puestos de trabajo en el sector público. Hay una caída de más de 250.000 cuentas sueldo. Veremos cómo eso se compatibiliza con el resto de la información. Hay un aumento de la pobreza estimado por la UCA en 4,5 millones de personas en la Argentina. 4,5 millones más de pobres. Uno de los mayores expertos en consumo y tendencias, que es Guillermo Oliveto, dice que en algunas caídas la recesión que estamos viviendo tiene la magnitud de la del 2001. Dice que la clase media, lo cito Oliveto, está tratando de no perder las cosas que le dan la identidad. ¿Qué le da la identidad? Tener un auto, poder acceder a la escuela privada y a la salud privada, una prepaga. Pero que en todo el resto están pasando una motosierra por su propia vida. ¿Y qué les pasa a los que están más abajo? A los que están más abajo no tienen para todas las comidas. Eso es lo que está pasando. El gobierno sostiene que esta ley bases es un punto de despegue, que esto es lo que hace falta para que Argentina crezca definitivamente. Ya lo dijo con el DNU, que era lo que hacía falta, y el DNU está vigente. Pero no pasó nada de eso. Lo que sí pasó es que subieron las prepagas, subió la nafta
y desapareció el financiamiento. Muy bien, y aquí estamos ya con el señor Carlos Germano, analista político, y hablando un poco de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Senado de la Nación. Finalmente se ha dado quórum, a pesar que en la noche de ayer muchos decían que por ahí no se conseguía este quórum. Bueno, finalmente el senador Martín Lustó, que parece ser que es el as de espada, se sentó en su banca, dio quórum, y lo escuchábamos recién, con algunas críticas a este proyecto de ley básico. ¿Cómo andas, Carlos? Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, ¿qué día, Día difícil en todo sentido, ¿no? Parece que estamos en Londres. Todo complicado. Todo complicado. Con tráfico mucho. En la plaza, el Congreso, detalle importante, ¿no? Uno se pone a pensar, ve las vallas, ese vallado importante cae en todo alrededor del Congreso y la cantidad de policías, carros de asalto y demás, y uno piensa que si la ley fuera favorable para el pueblo no necesitaría tanta custodia ni tanta valla. Digo, de repente algo raro está pasando. Hay experiencias, digamos, en estas movilizaciones. Creo que diciembre del 2017 fue un punto de inflexión, ¿te acordás? Cuando se trataba la ley de adecuación de los saberes jubilatorios en la época de 9 toneladas de piedras. O 14, dicen. Sí, Mauricio. cada vez son más. Pero ese es un tema que hay que mirarlo con detenimiento este día de hoy. Esperemos que no surja ningún inconveniente y que no haya que lamentar incidentes graves. Me parece que este es un tema no menor. Y el segundo tema, te diría, Sergio, creo que el gobierno logró un primer éxito, que es tener quórum y estar tratando el tema. Bien decías vos, ayer hasta las últimas horas de la noche había el panorama era de incertidumbre absoluta. No se sabía si podía haber quórum, no se sabía si había senadores dialoguistas que ya estaban directamente por el no. O sea, todo este tipo de situación había generado un clima que se vio reflejado claramente en los mercados. Te diría la última semana cambió radicalmente la posición de los mercados con respecto al gobierno de Javier Milei. Así que va a ser un día de mucha tensión política para la política. Yo creo que la sociedad va a seguir haciendo sus quehaceres normales, pero indudablemente habría que estar mirando bien el Congreso afuera y adentro. Y también los mercados, porque los mercados por ahora están expectantes. Exactamente. No se han movido, están quietos, observando qué es lo que está sucediendo. Bien decía el senador Lustó en su alocución que él no veía ninguna medida o muy poca medida para favorecer a la clase media, a los jubilados, a los docentes, a los médicos, en lo que es esta ley de bases, ¿no? ¿Vos ves algún punto que favorezca a la clase media en ese sentido? Yo lo que creo es que la clase media hoy es el pilar del ajustazo que hay en la Argentina. O sea, esto me parece que está claro. Me parece también que yo te diría, estamos transitando una situación muy especial, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Estamos con finales de ciclos que se fueron cerrando. Yo estaba observando con mucho detenimiento lo que pasó el domingo en Europa. Tomando España, un país muy cercano a nosotros, apareció un partido que es un youtuber que se llama Se Acabó la Fiesta y logró 800.000 votos y 3 eurodiputados. O sea que indudablemente aparecen situaciones políticas, votó solamente el 50% de la población europea. Es un dato importante. A pesar de que se dice que la ultraderecha hizo una gran elección, creo que no es así. Me parece que hay una movilidad de muchos sectores, pero fundamentalmente, te digo, Sergio, la crisis y este fin de ciclo que se está dando en una cultura política que no es de Argentina, sino es en el mundo, está posada de 35 años para abajo. Ahí es donde hay que seguir con mucho detenimiento porque te va a ir marcando lo que viene. El futuro.
Recién también cuando se presentaba la ley, la exposición, el senador Abdala señaló, hizo un raconto de cuántas leyes tuvieron los últimos presidentes en estos primeros 6 meses de gobierno, ¿no? Señaló desde Néstor Kirchner, desde Macri, que todos tuvieron cerca de 10, 12 leyes, excepto Macri, que tuvo 5, 6, que tuvo Alberto, y que la Libertad Avanza no había conseguido ninguna. ¿No te parece que esto también es un error del gobierno, haber mandado un semejante paquete con 600 leyes, que luego fue rechazado, después terminó siendo aprobado por encima de las 200? Si el gobierno hubiera hecho ley quizás, por ley, decís vos. Ley por ley, o mandar 3, 4 leyes, a esta altura del partido también hubiera tenido alguna ley aprobada. Sí, yo era partidario también de hacerlo ley por ley. Me parece que es muy difícil una mega leyes de la forma que se dio. Pero bueno, son decisiones que los ejecutivos toman. Indudablemente llegó a un punto de muchísima conflictividad y que esa conflictividad política estaba generando una incertidumbre absoluta. Y vuelvo por ahí estoy reiterativo con incertidumbre, que es lo que se está viendo, tanto económico como social. Y se llegó a esta situación donde indudablemente el gobierno dio un primer paso. A la noche se verá cómo termina esta primera parte, porque es casi seguro que hoy sanción de ley no va a haber, porque puede haber una aprobación en general que todo indicaría eso, pero con muchas modificaciones por capítulo, porque cuando venga el voto en particular, el trabajo en particular va a ir por capítulos, que yo creo que va a volver a la Cámara de Diputados. ¿Puede llegar a ocurrir algo similar con lo que pasó el diputado la primera vez que se debatió, que si hay muchas modificaciones luego de haberse aprobado en general, que el presidente, por lo menos este rumor también corrió, de que el presidente le dé orden a Villarruel de retirar el proyecto del recinto? Yo creo que... ¿Podemos llegar a eso o no? Yo lo veo difícil. Creo que aprendieron, el presidente se mostró mucho más flexible, creo que le dio mucha autonomía a Guillermo Franco, para jefe de gabinete, para poder trabajar y conceder. Y me parece también que ayudó mucho cuando Guillermo Franco incorporó a Victoria Villarruel en la negociación. Yo creo que Victoria Villarruel es una mujer hoy, tanto de la oposición dialoguista como la oposición más dura, que es Unión por la Patria, de muy buen diálogo con todos los senadores nacionales. Creo que hay un dato, me parece que es central, Sergio. Cuando fue el aumento de dietas, Victoria Villarruel estuvo al lado de los senadores. Y me parece que ese tipo de hechos se genera un grado de empatía con las diferencias que pueden tener. Un manejo político más... Exactamente. Más flexible, que lo que sucede en diputados, ¿no? Con Martín Pérez. Yo ayer escuchaba a una diputada del PRO de Córdoba, donde decía, para nosotros es muy importante que Victoria presida la sesión. La última que te voy a hacer. ¿Qué opinas sobre la embajadora de la UNESCO? No es la primera vez que pasa, no solamente en la Argentina, sino en las negociaciones de política mundial. Angela Labanelko, ahora es un cargo. Una mujer que el apellido es Krexel, pero su abuelo era el senador nacional y patriarca de Neuquén, don Elías Zapac, que otrora senador nacional por años, representando a esa provincia. O sea que es una mujer de cuna. Su mamá era Silvia Zapac, que falleció en el año 2010, cuando era intendenta de San Martín de los Andes en un accidente automovilístico. Su tío, Jorge Zapac, ex gobernador 2 veces de Neuquén, digamos, una figura que nació políticamente porque su familia viene dominando la política neuquina
desde siempre, para que recordemos, en el año 73, la única provincia que el peronismo pierde cuando fue la vuelta de Perón en ese año fue Neuquén, donde el Movimiento Popular Neuquino le ganó al Partido Justicialista. Y era necesario. Carlos, buena jornada. Buena jornada. Nosotros vamos a volver allí al Senado, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. El presidente ha sostenido reiteradamente, Leo, que el Estado no resuelve nada, en realidad es una organización criminal. Que él siente, vuelvo a leer, un profundo desprecio por el Estado, porque es el enemigo. Y llegó a decir que entre la mafia y el Estado prefiero la mafia. Dijo el presidente que cualquier redistribución, no importa si es a los jubilados, a los que tienen hambre, a los enfermos, es injusta porque implica un trato desigual ante la ley. ¿El RIGI no es un trato desigual ante la ley? El presidente dijo sobre sí mismo: yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y la justicia. Dijo que la obra pública es un dispendio de recursos, es una aberración, no importa si es para hacer cloacas, escuelas, hospitales. Acusó a la educación pública de lavar cerebros y adoctrinar. Muchas veces. Fue a su propia escuela secundaria y dijo, criticó la educación pública diciendo que el mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente de que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos están recontrarrojos los contenidos. Llegó a sostener que no debe haber políticas de prevención ni atención en salud mental, porque quien quiera reventarse consumiendo droga, Leo, quien quiera reventarse consumiendo droga o suicidarse puede hacerlo sin asistencia del Estado. Más recientemente dijo que amaba ser el topo dentro del Estado, el que destruye el Estado desde adentro, porque es como estar infiltrado en las filas enemigas. ¿En serio a ese gobierno le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que dijera vengo a destruir la educación pública. No le daría poder o facultades delegadas a un director de hospital que dijera vengo a destruir la salud pública. Todas esas cosas que dice el presidente, a él que le gusta, para mí son un principio de revelación. Son un principio de revelación de lo que piensa el gobierno con respecto al Estado y lo que planea hacer el gobierno con respecto al Estado, con la salud, con la educación, con la ciencia, el reparto de alimentos, si le damos emergencias y facultades delegadas. Ahora, con la ley base se está pasando como con el DNU, ¿no? La gente está a favor o en contra, pero no debatimos bien qué tiene el DNU, ¿no? El DNU que sigue vigente, no sé, se toma como un símbolo, pero no trabajamos el contenido, ¿no? En el DNU permitió subir las prepagas, permitió subir los combustibles. Y la verdad que tenemos que recuperar el espacio para pensar un poquito más en profundidad que blanco y negro. ¿Nuestro Estado funciona mal? Sí, claro que funciona mal. Y creo que muchos de todos nosotros podemos aportar ideas concretas, no para destruirlo, sino para mejorarlo. Discrepamos con muchas políticas del pasado, ¿sí? Ahora la pregunta hoy es si esto corrige los problemas del pasado. La pregunta es ¿hacia dónde vamos con estas iniciativas? ¿Vamos a un lugar mejor? Yo pienso que no. Sí, pienso que estamos pasando de un Estado que hacía mucho y mal a uno que hace poco y mal. Y la ley base le da carta al gobierno, carta libre para hacer cualquier cosa. Entonces, al mismo gobierno que se le escapó la epidemia de dengue sin ninguna campaña, llevando un récord histórico de contagios y muertes, se le permite hacer cualquier cosa. También a los que prefieren que los alimentos se venzan, a repartirlos. A los que frenan la entrega de medicamentos oncológicos. A los que no fueron capaces de comprar papel especial para emitir pasaportes. A los que le renuncian funcionarios en masa. Allí estábamos escuchando al senador Martín Lustó, senador que está anticipando, por lo que estamos escuchando, que va a votar en contra de la ley bases. Vamos a seguir en un ratito, pero ahora es el momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información.
Volkswagen. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar a impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Cele. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Dakar argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información y en este caso contándote también lo que está ocurriendo en el sector agropecuario referente a la ley base. Se ha declarado un paro nacional de aceiteros por tiempo indeterminado, esto es en rechazo de la ley bases. Lo está realizando la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. El gremio que encabeza Daniel Jofrá lleva adelante la medida en rechazo de la pretensión
gubernamental de modificar más de 200 leyes nacionales para establecer una reforma laboral regresiva. Además, la entidad gremial, en un comunicado de prensa, explicó que es contra el paquete fiscal con beneficios para los más ricos y la reinstalación del impuesto a las ganancias para los asalariados. Por otra parte, la organización sindical también rechazó el desguace del Estado y el remate del patrimonio público con privatizaciones y entrega de recursos comunes del pueblo argentino. A su vez, los aceiteros remarcaron que la ley de bases es un nuevo avance contra la clase trabajadora argentina y que la reforma laboral busca incorporar a la protesta social como causa de despido. Muy bien, y mientras tanto, en Expo EFI, el presidente Javier Milei, allí ante empresarios, está refiriéndose a la situación económica de la Argentina, y una de las frases que ha dejado, que me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada para quebrar el déficit fiscal, además de defender a la ministra Petrolera. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Esteban, por haberme invitado. La anterior vez me tocó venir como candidato. Afortunadamente fuimos exitosos y volví como presidente, así que no podía dejar de cumplir mi palabra, así que acá estoy nuevamente. Muchas gracias a todos. Dado que se han cumplido 6 meses del gobierno, me parece oportuno hacer una suerte de repaso de lo que recibimos y lo que hicimos y a qué le estamos apuntando. Concretamente, nosotros al momento de llegar al poder, sin lugar a dudas recibimos lo que era la caracterización de la crisis más importante de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era por lo menos 2 veces el de la previa del Rodrigazo. Esto es interesante porque cuando estalló el Rodrigazo, que fue una crisis de características similares en lo monetario a la del 59, implicó una sextuplicación de la tasa de inflación. Por lo tanto, al ritmo que ya venía la tasa de inflación en Argentina, arriba de los 100, nos iba a estar poniendo en tasas de inflación solamente por ese efecto en niveles de 1.500. Al mismo tiempo teníamos un desequilibrio en el Banco Central que era peor que el que teníamos en el año 89, a inicios del 89, en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, con el agravante de que el gobierno anterior no solo que había dejado 3 veces la relación pasivos remunerados sobre la base, al margen de una serie de instrumentos contingentes, digamos los famosos puts, que por lo menos hubiera implicado en el lapso de un día multiplicar por 4 o 5 veces la cantidad de dinero. De hecho, la gran apuesta del gobierno anterior era que nosotros, dando por descontado, digamos, nuestro perfil libertario, quisiéramos liberar todo el primer día. Eso iba a generar claramente una hiperinflación monstruosa, que dado que los indicadores sociales eran peores que los del 2001, hubiera derivado en una crisis brutal y para el mes de enero ellos regresaban al poder con toda la licuación y el ajuste hecho por las malas. Frente a esa situación, la contracara era que teníamos déficit gemelos por el equivalente a 17 puntos del PBI. Todos los que hayan estudiado indicadores tempranos de crisis saben que 4 puntos es una alerta amarilla, 8 es una alerta roja para pegarse una tremenda piña, así es que 17 era un número bastante
intimidante, por decirlo de alguna manera. De esos 17 puntos, 15 puntos correspondían al Estado Nacional, donde de esos 15 puntos, 5 se generaban desde el Tesoro y 10 desde el Banco Central. Y al mismo tiempo, de vuelta, teníamos no solo el problema de los pasivos remunerados, sí, en términos de base monetaria, lo que acabo de contar recién, sino que además teníamos el problema de las CIRA, que eran 50.000 millones de dólares, y teníamos también dividendos atrapados. Es decir, que no solo teníamos un problema de los flujos, sino que además teníamos un problema brutal de stocks. Eso no es menor porque, digamos, la materialización del stock de un día para el otro se convierte en un flujo insalvable, y las consecuencias que puede traer sobre el tipo de cambio un movimiento de los stocks de esas características podría derivar en una caída todavía muchísimo más profunda de la demanda de dinero en un contexto donde se estaba muy bien, allí entonces lo escuchábamos al presidente Javier Milei en Expo EFI frente a empresarios, refiriéndose a la economía de la Argentina, y también por estas horas no se sabe si el presidente estará partiendo al G7 como tenía previsto. Quizás se demore ese viaje, todo tiene que ver con que se vote o no la ley de bases en la tarde del día de hoy, para poder tomar una decisión, si es necesario que la vicepresidenta Villarruel esté como para, en el caso de definir si llega a haber un empate en esa votación. Así están dadas las cosas. Nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablarte de una parte que tiene que ver con lo judicial y referente al nuevo fallo que favorece a la empresa Vicentín. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la provincia de Santa Fe denegó el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto la firma Commodities Sociedad Anónima. Esta es una de las acreedoras de Vicentín contra la sentencia del mismo tribunal, como regó la propuesta de acuerdo de la empresa oriunda de Avellaneda. De esta manera, el camino parecería quedar allanado para que finalmente comience a ejecutarse el plan de pagos, la firma logre el salvataje de la mano de ACA, Bunge y Viterra y vuelva a operar en condiciones similares a las que llegó a tener cuando se transformó en el grupo agroexportador de capitales nacionales más grande del país. Según explicaron fuentes allegadas a Vicentín, lo que se liberó con este nuevo fallo es la vía civil comercial, es decir, ya no quedarían recursos de los acreedores para accionar contra la empresa por ese camino. Sin embargo, por otra ruta, hay un expediente por una demanda penal contra Vicentín que recientemente tuvo un capítulo importante en el procesamiento de 14 de sus ex directivos y de la propia compañía por estafa y asociación ilícita. Eso significó trabar embargos sobre bienes de la empresa que impedirían por el momento poder cumplir con el plan de pago. Desde Vicentín interpretan que las cautelares que se impusieron, esos embargos deberían ser levantadas para poder proteger los intereses de los acreedores. No obstante, hay un aspecto más que ya no es tanto judicial, sino más bien político. Tiene que terminar de avanzar un acuerdo específico con el Banco Nación. Este nuevo fallo, entonces, que favorece a la empresa Vicentín. Muy bien, y vamos a volver hacia el Senado de la Nación, donde allí continúa el debate en vivo. Estamos observando entonces lo que allí está ocurriendo. Escuchamos. Para paralizar la obra pública, dejando en la calle a más de 100.000 trabajadores, para quitar el subsidio al transporte, recortar el presupuesto a las escuelas públicas, a las universidades, eliminar los fideicomisos. También para destruir a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas argentinas, que si se llega a aprobar el RIGI,
realmente las deja en desventaja. Hay que ser cruel, despiadado y enfermo mental para festejar un déficit cero a costa del sufrimiento y del hambre de la gente. El déficit cero no lo está pagando la casta, como el presidente Milei prometía y mentía en campaña. Pero bueno, ¿a él qué le puede importar? Total, como dice, va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre y de alguna manera va a decidir algo para no morirse. Fue lamentable escuchar decir eso de un presidente. Señor presidente, no somos mierda, no nos trate como tal. Nuestro país es uno de los países con mayores recursos y los más ricos de Latinoamérica. Y nuestra provincia de Tierra del Fuego es la que en sus fábricas y sus trabajadores producen el 100% de todos los equipos eléctricos. Y como mínimo hay 5 productos en cada casa argentina y en el mundo también. Además, somos una provincia pesquera, producimos gas, petróleo, tenemos turismo todo el año, somos la puerta de la Antártida, entre muchas riquezas más que tiene Tierra del Fuego. ¿Y sabe qué, señor presidente? Somos la provincia más sensible cuando se habla de nuestras Malvinas usurpadas. Nos duele cuando no se repudia y se permite visitas del Reino Unido a nuestras islas. Nos duele cuando se recibe personalmente como delincuentes a espalda del pueblo fueguino a nuestros eternamente enemigos. Esas acciones son una falta de respeto a nuestra patria, a nuestra soberanía y a los 649 muertos caídos en combate. No venda nuestros recursos, no venda nuestro futuro. Me quedan algunos minutos, estoy apurándome, pero no quiero dejar de decirles a los diputados mamarrachos de Loredo, Stolbizer y López, funcionales a la crueldad de un gobierno que le da placer dejar sin comida a su pueblo, que dejen de meterse con Tierra del Fuego, que dejen de meterse con el pueblo fueguino y con su economía. Muy bien, allí entonces estamos viendo a la senadora por Tierra del Fuego hablando también de este proyecto de ley bases y recriminándole al gobierno la presencia que hubo de funcionarios del Reino Unido en Tierra del Fuego hace algunos meses atrás. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a conocer una información importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos en los próximos días? La humedad de los suelos, todo eso en este reporte de Agroclip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero sos vos. 3 meses por delante clave y así es como te vamos a compartir y estamos viendo a la Argentina. En los mapas del color sombreado indicamos el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor posibilidades de ocurrencia en lo que corresponde a las lluvias. Así que empezamos por las precipitaciones. Vas a ver estos colores como estamos compartiendo y se encuentra que por lo pronto donde puede faltar y ser hasta normal los episodios de lluvia en la región del litoral, hay más probabilidad hacia el norte y en la región norte, este de Buenos Aires
y sobre el centro y norte de la Patagonia. Ahora vamos a observar qué pasa sobre Córdoba, el centro, el oeste de Santa Fe, gran parte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y todo el sur ahí de la Patagonia. Así como lo ves, en este color se indica sin dudas que el pronóstico de lluvia será normal o inferior a lo normal, a lo que se espera. ¿Qué nos queda analizar según los colores? El punto del país donde la estación, donde este pasaje del otoño al invierno va a ser seco. Lo vemos en el NOA, allí mismo, en todo lo que es Jujuy, Salta, seguimos un poco más, en lo que es Catamarca y llega a todo el norte de la región Cuyo. En el área que no está colorada indicamos que no hay categoría con mayor probabilidad de ocurrencia, en este caso de la caída de agua de las lluvias. Ahora pasamos a otra situación. ¿En qué nos vamos a enfocar? A las temperaturas exactamente. Y estos colores algo nos avisan, porque vas a encontrar también el sombreo de cada color que indica el porcentaje de cuánto puede llegar a ocurrir en lo que corresponde a la temperatura media. Este es nuestro promedio. Sobre la temperatura media de todo nuestro país, teniendo en cuenta que difiere el norte del sur, el este del oeste, empezamos por lo que es, fíjate, el centro norte de la Patagonia y el centro este de Buenos Aires. ¿Qué se espera en todos estos lugares que estamos viendo? Que la temperatura sea inferior a la normal. Ahora, si vamos al sur del litoral, a la provincia de Córdoba también, La Pampa y todo lo que es el oeste de Buenos Aires, el color varía, por supuesto, porque allí la temperatura se proyecta en junio, julio y agosto normal o inferior a la normal. Y claro que sí, nos encontramos en este caso en el nuevo punto de la proyección trimestral, que sería la temperatura donde promete que será en rangos normales. La región norte, el Cuyo, también así toda la región Cuyo, y el sur de la Patagonia, por supuesto que van a ser temperaturas bajas, porque estamos hablando del lugar más frío de la Argentina, pero va a estar dentro de sus parámetros normales. ¿Dónde la temperatura será normal o superior a la normal? Fíjate, en el norte del litoral, ahí vemos, y en el este del NOA, ese color lo indica. Y hay más, hay un color más intenso que nos queda y por supuesto lo puntualizamos, donde la temperatura será superior a la normal. En el oeste del NOA, allí mismo el color más fuerte nos indica lo último que acabo de mencionarte. Así termina un nuevo informe, el 1 de junio y por supuesto junto al Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos por mucho más. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Le agradezco a todos los compañeros que han trabajado en la parte técnica, que hicieron posible que estemos presentes en este fragmento de la programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chao, chao.